En marketing siempre hablamos de entender al consumidor, saber qué está pensando y las razones por las que compra. Pero ¿qué tanto lo estamos haciendo bien? Justamente hoy tenemos a Cristina Quiñones, una persona que se dedica específicamente a eso, a destapar creencias, conocer qué piensan las regiones y sobre todo un marketing sin maquillaje. Desde este episodio te quiero invitar a pisar la calle realmente. Consumer Tools es una consultora que formé hace 16 años junto con mi socio y esposo Carlos Rodríguez, así que somos como siempre hicimos un matrimonio laboral, no sé si eso existe, pero creo que eso es lo que somos. Y como socios y esposos hemos liderado este equipo durante 16 años y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder compartir con el mundo un poco lo que ha sido nuestro sueño, que es el matrimonio entre una psicóloga social y un ingeniero electrónico, ¿no? Entonces se mezclaron ahí los números y las historias, la data y los porqués, los qués y los porqués, pero también se mezcló ahí un poco la visión que teníamos, porque Carlos, al ser ingeniero de telecomunicaciones, viajaba mucho a regiones, a poner telecomunicaciones a lugares remotos, a mineras, pueblos que no tenían ni siquiera, digamos, para llegar había que llegar pues en, no sé, en avioneta o en pequepeque, etc. Entonces, digamos que la calle la tenía, ¿no? Y en mi caso, al ser psicóloga social, creo que por profesión tenía mucho de entendimiento cultural. Siempre he sido muy inquieta de conocer personas, comunidades, civilizaciones. Y esa inquietud me llevó pronto a cuestionar las fronteras del marketing tradicional o en todo caso a retarme y a retar. Y entonces creo que la calle siempre ha sido mi lugar de experiencia, pero también de aprendizaje. Entonces juntamos las dos calles y formamos Consumer Root, siempre con una visión mucho de... Creo que de escuela, ¿no? O sea, yo creo que sí, somos una consultora de insights, pero muchos nos dicen que siempre formamos gente, ¿no? Y por eso estoy orgullosa también, porque muchos de los insiders de la compañía, pues luego terminan siendo, pues, personas referentes en las organizaciones donde finalmente aportan valor, ¿no? Y creo que como empresaria siempre ha sido mi mayor orgullo ver crecer a mi equipo, ¿no? Y como siempre decimos los empresarios, en algún momento volarán, ¿no? Pero qué orgullo que puedan ser insiders en otras organizaciones, ¿no? Muchas de consumo masivo, algunas ligadas también al mundo empresarial y la verdad que yo estoy muy orgullosa de verlos ser un poco los retadores, los que pisan calle, los que descubren insights y los que sobre todo desafían al mundo empresarial. Para mí esta no es una empresa solamente, es mi vida, ¿no? O sea, por eso yo siempre digo la cuevita insider. Me has escuchado hablar de la cuevita. Y la cuevita es esto, o sea, no es una oficina, es un espacio de inspiración para mí y espero que también lo sea para nuestros clientes y el equipo que está aquí. Es un espacio donde hacemos workshops, inspiración, brainstormings, ideación. Entonces, siempre quise tener una casita. Carlos siempre me dice que juego a la casita, pero en verdad yo creo que juego a la cuevita. Porque traer a los clientes aquí y de alguna manera tener estos espacios que son co-creativos para poder inspirarnos, creo que fomenta mucho el trabajo de insider, que es un trabajo de desnudez mental, es un trabajo terapéutico, ¿no? Como psicóloga, yo lo que tengo que hacer es, junto con mi equipo, que digamos, los gerentes, los profesionales desafíen el pensamiento convencional, ¿no? Y eso hay que usar emociones, artilugios, a veces tengo pelucas, a veces tenemos espadas de laburo, luego hay que hacer que pisen la calle, entonces no es tarea fácil, ¿no? La gente está ocupada haciendo reportes o tratando de llegar a un resultado numérico y todo bien con eso, pero nos olvidamos de las personas, de la gente, de la sensibilidad. Entonces, yo que estoy orgullosa de haber tenido hartas empresas que han decidido pisar la calle junto con nosotros y desafiarse, ¿no? Y hemos tenido aquí gerentes de telecomunicaciones, gerentes financieros, gerentes de empresas industriales, ¿no? Que curiosamente son mis clientes más preferentes, ¿no? Uno podrá creer, no, Cristina trabaja con consumo masivo. No, el 50% del negocio está en transporte, inmobiliaria, finanzas, o sea, todo sí, que son los que necesitan más emociones e insights, ¿no? Pero siempre he dicho que esto no lo hacemos solos, lo hacemos en equipo, ¿no? Consumer Truth espero que sea una invitación al cambio y más adelante un think tank en psicología social del consumo, porque es una forma de pensamiento la que tenemos aquí, ¿no? Es las metodologías que tenemos, la investigación que hacemos es un mindset, ¿no? Y entonces cada vez que hacemos una conferencia, un libro, una consultoría, es un espacio de oportunidad para invitar al cambio. Entonces, esto como terapeuta, ¿no? O sea, de alguna u otra manera la vida me llevó a que la psicología y el mundo empresarial se juntaran en esta suerte de invitación al cambio.
le debo mucho a Rolando Arellano, te lo comentaba antes, que yo trabajé 8 años con él. Creo que aprendí mucho comportamiento del consumidor latinoamericano con él, que es una defensa que además Arellano Marketing hace. Aprendí mucho en Mondelez, donde estuve también como gerente de Insights, y creo que ahí aprendí el mundo de los negocios, el business, ya la ejecución, ¿no? La investigación en acción, en otras palabras, lanzamiento de productos, innovación, estrategias de marketing, etcétera, etcétera, frameworks estratégicos, ¿no? Y le agradezco también a Krishnamurthy, ¿no? Que fue mi primer jefe cuando yo estaba en ICOM, su empresa, y de él aprendí a hacer focus group, lo debo decir, ¿no? El atreverte a lidiar con personas que no conocías y de frente sacar el máximo provecho de esa discusión. Entonces, y ese es un poco el aprendizaje que yo tuve y el aprendizaje que ahora en Consumer Tools defendemos, ¿no? Uno es atrévete a desafiar tu pensamiento cuando contrastas tu visión con la visión de otros. Y para eso pisar la calle es esencial, porque me ha pasado con empresas que pensaban que vendían champús anticaspa y lo que vendían en verdad era la revalorización de la feminidad, ¿no? O había empresas que pensaban que vendían pollo y en verdad lo que vendían es unión en la diferencia, ¿no? La capacidad de la democracia culinaria, ¿no? O compañías que piensan que están en el negocio de las finanzas y en verdad están en el negocio del empoderamiento financiero, ¿no? No es la plata, es el poder que tienes para gestionar crecimiento propio, comunal y familiar. O hay empresas que creen que están vendiendo útiles escolares y en verdad lo que están vendiendo es la creatividad y el desarrollo del pensamiento lateral en sus hijos. Entonces creo que desafiar y desafiarse supone un acto, uno, de humildad profesional, de reconocer que no lo sabes todo o que puedes aprender más de los demás, pero que también puedes aprender de los demás, ¿no? Porque me ha pasado mucho que hay compañías que te dicen, bueno, el ABC de las finanzas, voy a enseñar el ABC de las finanzas, ¿no? Y a veces esa mirada como vertical, ¿no? Yo te enseño, ¿no? Tú eres no un consumidor, sino tú necesitas saber de las cosas. Y yo siempre he dicho que sí, podemos enseñar al consumidor, pero también podemos aprender del consumidor. Al revés, ¿no? Te puedes educar tú, gerente financiero, que piensas que sabes todo de finanzas. ¿Conoces cómo se hacen las finanzas en los pueblos, en las regiones del país? Apoyada, ¿no? Es hoy por ti, mañana por mí. Son vínculos comunitarios. Existe el concepto de la reciprocidad. ¿Qué tanto la banca hoy está reproduciendo esos códigos culturales o no lo está haciendo, ¿no? Porque a veces hay una mirada muy individualista y no colectivista. Entonces, uno, desafíate. Dos, pisa la calle para justamente aprender de los demás. No es simplemente aprender de sus hábitos de consumo o conocer la billetera, ¿no? Para saber cómo venderle. O saber sus preferencias de consumo para saber más o menos cómo, conectar con él desde una perspectiva comercial o intercambio económico. Es conocer la gente de verdad. Mira, yo vengo ahorita de una reunión justamente donde hemos presentado a un cliente de Destape regional y el cliente me preguntaba, ¿pero por qué provincias? O sea, ¿cuál es el término? ¿Cuál es el tema con no decir provincias? Porque nosotros defendemos la posición de regiones más que provincias. Y yo le comentaba junto con mi equipo que no es un término, sino que a veces detrás del concepto provincias se esconden estigmas, se esconden prejuicios, se esconden, no sé, digamos, imaginarios colectivos que no son los reales, ¿no? Entonces, dile pues provinciano a un arequipeño a ver qué te contesta, ¿no? O a veces cuando decimos Lima y el interior, dile pues el interior a alguien de Trujillo a ver si qué siente, ¿no? Los términos a veces pueden no parecer lesivos de una mirada limeña, ¿no? Pero cuando tú te confrontas con la realidad de regiones, pues hay otras maneras de llamar, ¿no? Ciudades, regiones, no sé, diferentes formas, ¿no? Entonces, como lo decíamos, el Callao, una provincia, ¿no? Entonces no tenemos que mezclar. Entonces, uno, aprender a desafiar tu mirada convencional. Dos, pisar la calle, ¿no? Sentir personas reales en entornos reales. No hay forma como cambiar tu mindset que enfrentarte a una realidad que te es ajena, ¿no? A mí me ha pasado que he tenido que aprender de condones, ¿no? Con una población joven. He tenido que aprender de camposantos y he tenido que lidiar con temas de conversaciones muy delicados como la salud, la vida y la muerte. He tenido que, junto con mi equipo, entender por qué los peruanos no pintan sus fachadas, como lo dijimos el día que presentamos Destape regional. Y claro, cuando vas a los hogares y entiendes que no es una lógica solamente económica, ¿no? No es que no pinto mi fachada porque no tengo plata, es porque hay otros valores que están ligados a la estética, qué sé yo, la penalización de la estética inclusive, ¿no? Entonces, creo que la psicología social puede aportar mucho al marketing y esa es la razón por la que yo decido entrar al marketing, ¿no? Porque yo cuando estaba en la Católica, yo estoy en la Católica, que es full humanidades, tú sabes, ¿no? Entonces yo era investigadora y mi sueño era una maestría en investigación social y hacer un paper, ser científica, académica, ¿no? Entonces yo la verdad que no sé por qué estoy acá. La verdad te lo digo, ya, yo creo que el mundo me llevó, siempre me inquietó entender los patrones de comportamiento de la cotidianidad, es decir, mientras mis compañeros de psicología social de la Cato estaban pensando en, no sé, pues el racismo y qué sé yo, y la conformidad en poblaciones urbanas marginales,
yo estaba diciendo, oye, ¿por qué la gente usa lapicero y no lápiz? ¿Me entiendes? Ese era mi cuestionamiento. O yo pensaba, oye, ¿por qué la gente prefiere ir en micro y no en taxi, ¿no? Entonces, no sé, siempre me preocupaba. Y cuando yo iba al cine, Josué, y eso es algo que también te lo quiero contar, es en lugar de estar mirando la película, yo estaba diciendo cómo reacciona la gente frente al mensaje. Mientras había una escena de terror, yo veía cómo la gente reaccionaba. Si había una escena de miedo, yo veía... O sea, ¿te acuerdas de Pavlov, Skinner con las ratas en el laboratorio? Claro, Ya, yo sí, tengo sí. eso. O sea, yo estoy mirando la reacción de la gente frente al estímulo. Entonces, si tú mezclas la psicología con la publicidad, es una bomba, pues. Claro. Porque la publicidad te da la capacidad de establecer mensajes y también sabes lo que la gente va a reaccionar frente a un estímulo u otro. Por eso es que a mí el mensaje publicitario me encanta, porque al final uno sabe cuáles son los gatilladores de la emoción, Claro. ¿no? Entonces tú sabes si al que quiere comprar sopas tienes que hablarle de sabor, de caliente, o tienes que mostrarle el humo. Porque el humo, o si sabes si vas a vender mayonesa, como lo hizo en la cena, sabes si vas a poner la mayonesa o vas a poner la cucharita sirviéndose. Ese es el gatillador de la emoción. Entonces, el psicólogo social y el publicista tienen mucho en común, que es el análisis del comportamiento humano, pero combinar las dos fuerzas, que es lo que yo hice, porque estudié en la Católica Psicología y estudié publicidad en el IPP. Entonces era como que, es más, y al mismo tiempo, Josué, o sea, yo salía de Pando a estudiar psicología social en la Cato y me iba a San Isidro a estudiar publicidad en el IPP, mientras acá estudiaba medios y creatividad publicitaria, acá estudiaba realidad social peruana y historia económica del Perú. Entonces era un mundo de nerds por un lado y de creatividad por el otro, y entonces esa mezcla, que en esa época era raro porque en verdad no había mucho cruce, pero también yo creo que soy el producto de dos padres raros. Mi madre artista plástica, sensibilidad, Okay. y mi padre ajedrecista, razón pura y dura y estrategia. Entonces, o sea, las conversaciones en mi casa han sido sumamente brutales, entonces yo he estado como viviendo en dos mundos como muy dispares, y creo que eso es lo que ha hecho de mí tener como la capacidad de un pensamiento, no sé si más cuestionador o un pensamiento creativo, no lo sé, como quieras llamarlo. Y ese es el mismo pensamiento creativo, analítico, que mi equipo de Consumer Tooth ahora tiene y el que tratamos de desplegar en las organizaciones. Porque claro, no se trata de contratar a un marketero, digamos, full numérico, ni tampoco un creativo full pastrulo, perdón que lo diga de esa manera, ¿no? Se trata de mezclar combinaciones felices entre la data y las stories, entre los qués y los porqués, entre los números y las razones, ¿no? Entonces, usualmente, no sé por qué, en los mundos corporativos es como que muy, no sé, polarizante, ¿no? Y por eso es que yo nunca sobreviví al mundo corporativo, ni voy a sobrevivir, porque de verdad creo que soy una cuestionadora natural y eso me pasa, pero mírame, yo salgo del mundo corporativo y ahora todos mis clientes son corporativos. A lo que me refiero al mundo corporativo, por lo menos en mi caso, que además he estado poco tiempo, ¿no? La mayor parte del tiempo estuve en una consultora, luego en el mundo corporativo como 2 años y medio, 3 años, y luego ya, digamos, empresaria durante 16 años. Pero en el tiempo que yo estuve en el mundo corporativo, había mucho lobismo, ¿no? Mucho manejo político, y eso para mí la verdad que es muy cansador, no es mi estilo. Juego de Tronos, yo la verdad que en ese sentido puedo jugar ajedrez, sí, lo sé por mi padre, puedo ser estratégica, pero no me quiero desgastar pues en convencimientos. Yo soy directo de la vena, a la calle, señores. O sea, aquí las cosas se resuelven mirando a la gente real en entornos reales. Y me pasaba al mundo corporativo, que a veces el gerente financiero me cuestionaba mucho, me decía, Cristina, pero tú estás hablando de que son 10 céntimos, ¿no? Desde la perspectiva numérica, pues subamos el precio de las galletas 10 céntimos, total, no es mucho, ¿no? Digamos, en la matemática no es mucho. Anda pues a la calle a ver si 10 céntimos no es mucho. Eso dile a un gerente financiero a ver que se siente ahí en Villa El Salvador, que se siente, no en Villa El Triunfo, que se siente, a entender la realidad de lo que puede representar el dinero de una perspectiva psicológica, no monetaria. Creer que todos lo saben. Creer que todos lo sabemos, y voy a hablar incluyéndome. Y creer que Lima es el Perú, ¿no? Yo sé que todo el mundo dice, no, Lima es el Perú, pero claro, pero al momento de hacer estrategia, tu visión es limeña, tu cotidianidad es limeña y no eres consciente de estos sesgos, ¿no? 3, yo creo que a veces medimos mucho a la gente y no la sentimos. Y cuando digo medimos, la variable económica es el poder adquisitivo, ¿no? Entonces estamos mirando el nivel socioeconómico, estamos mirando ticket promedio de gasto, qué sé yo, todas las variables económicas que son importantes. Yo no digo que no sean importantes, pero destinamos al mismo tiempo a sentir. Es más, la palabra sentir les parece que puede ser una cosa media, no sé, disruptiva, por decirlo menos, por decirlo de forma elegante, ¿no? Hablar de emociones puede sonar demasiado física cuántica, ¿no? Inclusive hablar de cultura, ¿no? Yo creo que estos elementos, por eso creo que el gran autoengaño del marketing es la miopía del marketing, que lo digo en mis libros, ¿eh? En mi libro Estrategia con Gallo lo menciono. La miopía del marketing es pensar que tu realidad es tu realidad, pero también es la visión donde el número puede pesar más que una historia, ¿no?
Yo creo en la convivencia feliz de la data y el street data, del número y las historias. Son partes de una sola moneda. Entonces, ¿quieres explicar mejor la data? Bueno, anda a la calle para darle color al número. Pero en el marketing el Pareto es 80-20, 80% medir, 20% sentir. Y eso, si sientes, porque las escuelas de negocio te dicen que no debes sentir ni intuir, que tienes que razonar y tienes que verificar la data, que si no hay lo que no se mide no existe, ¿no? Ya, yo creo en eso, ¿no? Hay que gestionar, soy empresario, tienes que tener indicadores, todo lo que tú quieras. Pero lo que no se siente tampoco existe. Y si no sientes, no solamente no vas a existir hoy, sino no vas a hipotecar el futuro de tu compañía. Porque ninguna compañía puede existir si no siente personas y no siente sociedades, si no es capaz de añadirle una cuota de realidad a tanta utilidad. Y además es poco estratégico, poco rentable no sentir también, ¿no? O sea, es sentir, creo que te puede... Y cuando digo sentir no me refiero pues a un acto simplemente emocional, anecdótico, lúdico, no. Sentir también incluye los números. Esto que hicimos en Destape Regional, de 1.200 encuestas en 5 regiones del país, es sentir. Porque cuando estamos preguntando a la gente un deseo para el Perú el 2025 y la gente te dice paz y seguridad, o sea, paz social, antes que progreso económico, ahí estás sintiendo que el dolor de las personas hoy es el sicariato, hoy es la inseguridad ciudadana, hoy es la falta de respuesta del Estado frente a su vida. Eso es sentir. Si yo no siento y solamente miro bolsillos y no personas, voy a pensar que la gente solamente quiere reducir pobreza. No, también quiere paz social. Mira, el SAP regional, este estudio regional, creo que una de las cosas que discutíamos con Jorge Seguirre, dicho sea de paso, el director del proyecto, es que hemos pasado de nostalgia provinciana a modernidad regional, ¿no? Hemos pasado de sufre pero no sufre tongo a un concepto de modernidad creciente. Y yo quisiera decir también no a una aspiracionalidad malentendida, sino a una inspiración encendida. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras a veces hemos pensado en regiones, digamos, ligadas a la pobreza, al drama, al subdesarrollo, qué sé yo, ¿no? Al interior, como decimos, como si fueran no contactados, a una modernidad creciente, ¿no? Donde el retail, sobre todo, tiene un gran impacto, porque es construcción, obra, infraestructura, donde el comercio minorista, el consumo masivo, los alimentos y las empresas y la inversión privada tienen un rol muy importante. En este estudio tú le preguntas a la gente cree en la inversión privada. Cree, además, si tú le preguntas cuál puede ser el liderazgo que ansías, es un liderazgo tecnocrático, es un liderazgo ligado a ingenierías, a ciencias administrativas, ¿no? Bueno, lamentablemente las ciencias sociales humanas no salen puestas ahí, pero eso te dice un poco que la gente quiere ver resultados, que la gente quiere ver un éxito más ligado a desarrollo local. Y también algo que me parece interesante es que cuanto más bonito me hablas, más siento que me estás engañando, ¿no? O sea, resultado mata floro, ¿no? Acción mata floro. Y eso pasa también cuando las empresas a veces hablan en técnico, o hablan en difícil, o hablan en ABC de no sé qué. O sea, sí, o hablan un lenguaje técnico, me refiero a, si, no sé, soy leche fórmula, pues hablo del DHA y no sé qué tantas vainas del conocimiento cognitivo. Si soy, no sé, pues una compañía de finanzas o de seguros, hablo de riesgos y coberturas y tasas. O sea, todo bien con la parte técnica, pero la gente quiere sentir. Y a veces, cuando hablas muy en bonito o en técnico, la gente siente más las dificultades, los divorcios culturales, los divorcios lingüísticos. Exacto. Y no has conectado con mi realidad, ¿no? Entonces, creo que eso también nos lleva a pensar mucho en cómo conectamos con las regiones, ¿no? Hay otros lenguajes que no son el verbal. El lenguaje de la música es muy importante. Las celebraciones, los pasacalles, las fiestas regionales, las fiestas costumbristas son música, son personajes. También las narrativas pueden cambiar, ¿no? No son narrativas técnicas academicistas, teóricas. Son narrativas ligadas a anécdotas, ¿no? ¿Qué le pasó a una persona que decidió por un rumbo y por otro rumbo? Creo que también son narrativas orales que se pasan de generación en generación. Creo que también hay un lenguaje que para mí tiene que ver con el arte y la sensibilidad, que no siempre las empresas lo hacen o lo sienten. Hay una empresa, por ejemplo, de cementos que una vez nos contrató para entender al maestro de obra en Ayacucho. Y claro, tú vendes de cemento, es la fuerza y todo bien, ¿no? Porque la resistencia, la fuerza, todo eso es importante en un cemento. Pero en Ayacucho la sensibilidad y el arte es importante, ¿no? No sé qué tanto podemos incorporar eso a nuestras narrativas, ¿no? El retablo ayacuchano, ¿no? Las manos artísticas. No se trata simplemente de hacer una casa fuerte, sino moldear con el cemento
la creatividad o su propia obra, ¿no? Sí, con mano propia, ¿no? ¿Sabes? Me ha pasado muchísimo también que hemos querido vender, o sea, me ha pasado con una empresa que en Iquitos quería vender como en los carros, ¿cómo se llaman estas cositas para limpiar de la lluvia el carro? El parabrisas, ¿no? Como gran opción, pero ahí usan más moto que carro. Entonces, o sea, has de pensar en moto, no en carro, ¿me entiendes? Entonces, son lógicas distintas que a veces no entendemos, ¿no? O una empresa de camiones, ¿no? Me pasó que nos contrató también para entender un poco el perfil del camionero y, digamos, un plan de fidelización para él. Y claro, el camionero es un hombre que tú lo ves fuerte, ¿no? Camionero, se te vienen imaginarios colectivos de fortaleza. El hombre está expuesto a mucha inseguridad, a asaltos en la carretera, sicariato, y además pasa horas de horas manejando su camión alejado de su familia. Entonces quiere, digamos, espacios, no sé, un poquito a la brasa con su familia, quiere un día, ¿no?, de recreación con su familia, en algún parque zonal o en alguna experiencia que pueda compartir con la familia, digamos, cine, qué sé yo. Entonces creo que a veces nos quedamos con el estereotipo y no con la persona. Nos quedamos de alguna manera con el estigma social inclusive, o el prejuicio, y no con el ser humano. Entonces yo creo que Consumer Truth y mi rol en particular es destapar, como decíamos, destape regional, destape prejuicios, pero también destape oportunidades. Por eso invertimos mucho en investigación social, ¿no? En Consumer Truth creemos mucho en la calle como fuente de valor y en las personas también como fuente de innovación. Así que nada, esperamos que Destape Regional sea un espacio para que muchas empresas puedan encontrar oportunidades también, pero partiendo de reconocer los dolores, tensiones, creencias y valores de las personas. Yo siempre he pensado que soy una psicóloga social o profesora prestada en marketing. En algún momento volveré a mis foros internos, a la investigación en la academia. Pero creo que mientras pueda, trataré de contagiar esa visión social del marketing, o visión cultural del marketing, porque no estamos solamente para hacer plata, sino para hacer patria. Todo bien con hacer plata, somos emprendedores, tenemos equipos, tenemos que pagar impuestos y salarios y demás, y a la SUNAT también. Pero creo que más allá del cumplimiento de obligaciones monetarias y rentabilidad económica que todas las empresas buscamos, creo que hay una trascendencia mayor en si buscamos servir a personas, servir a nuestro país, a la sociedad. Cualquier profesional, sea del marketing o no sea del marketing, creo que tiene un deber moral más allá de su propio bolsillo. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Y estaré aquí hasta quemar el último cartucho.